yo le pasé a Edwin y le dije, Edwin, me pregunta él, ¿cuál es el título del mensaje? Y yo le puse juntos y unánimes. Ese era el título. Pero luego remedité en la palabra y no me di cuenta, de tantas veces uno lee la Biblia y lo sabe hasta de memoria, que había un orden alterado. La Biblia dice, todos estaban unánimes juntos. Aparece primero la palabra unánime y después aparece juntos. Y le volví a llamar a Erwin y le dije, necesito que me corrijas, pero ya salió en las redes. Yo le dije, solo corregime y colocame la palabra unánime y juntos. Y por supuesto me corrigió y llevó así al plano de las redes el título del mensaje en el WhatsApp de la iglesia, unánimes juntos. Esta palabra tiene una connotación muy profunda. Hace mucho no estoy usando el griego, el arameo, me estoy solamente usando una revelación de la palabra, pero fui a la palabra que es homos, que es juntos, y eso no significa solamente estar juntos, sino estar en el mismo lugar y espacio, en el mismo tiempo. Es como dos bueyes que van caminando en el mismo paso, sincronizado, ambos trabajando en lo mismo. Y aquí la palabra dice, estaban todos unánimes juntos, dice, en el mismo lugar o tiempo. Y ahí entra la palabra todos, porque Dios quiere involucrar a todos. Y sé que en mi cabeza está, no lo tengo aquí escrito, pero tengo aquí en mi mente el mensaje. No voy a hacer los cuatro, porque son 4 mensajes diferentes en uno. Vemos concatenado el tema de Elías cuando le junta al pueblo de Dios y dice, ¿quieren un avivamiento? ¿Quieren poder de Dios? ¿Quieren saber quién es el Dios verdadero? Porque el mundo necesita conocer al Dios verdadero. Hermanos queridos, nosotros somos cristianos, tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo habita en nosotros. El Espíritu Santo a muchos de nosotros nos empoderó. Hablamos en otras lenguas. Tenemos señales que nos siguen. Milagros, sanidades, prodigios. Y con todo eso nos cuesta leer la palabra. No es fácil. Yo en estos tiempos que salí dije, voy a dedicarme de lleno a la palabra. Sí, me dediqué a la palabra, pero no lo pude hacer de lleno. Había entretenimiento, cosas que pasaban por tu mente, momentos, entonces uno se tenía que esforzar aún en el espacio libre para hacerse de tiempo para leer la palabra. Y si a nosotros nos cuesta leer la palabra de Dios, imagínense, entre comillas, el impío, el mundano, que no lee la Biblia. Entonces, no le estoy dando un adjetivo peyorativo a las personas, decir mundanos, personas que no conocen a Dios. Ellos no leen la Biblia, te van a leer a ti y van a leer la iglesia. Entonces vemos que Dios quiere juntarnos a todos. Y en ese momento lo primero que pide Elías, en este caso, en esta historia, dice, no claudiquen en pensamientos, no sean diferentes en su forma de razonar. ¿Se acuerda que cada uno de nosotros somos seres independientes con raciocinio normal y común, pero tenemos que tener un mismo sentir? No podemos movernos solo. ¿Podrías, por favor, Julio, ayudarme por favor con este? Necesito de tu mano. Pues si puedes abrirme, por favor. Entonces, gracias, Julio. Julio, yo solo pedí tu mano. Yo no pedí que vengas completo. Necesitaba de tu mano, pero no de tus ojos, no de tu nariz, no de tu oreja, no de tus cabellos. No necesité de tus pies, ni de tu brazo, necesité solo tu mano. Pero cuando tú viniste a ayudarme,
viniste en un equipo completo de ojos, oreja, nariz, boca, con un solo objetivo y un solo pensamiento de destapar esta botella para que yo pueda disfrutar, para que yo lo pueda tomar. La iglesia no se puede mover sola. Tú eres mano, pero no te puedes mover solo. Tú eres ojo, el ojo que todo lo ve. El ojo que es profeta. No se puede mover solo. No se puede mover solo las piernas. No se puede mover solo las manos. La iglesia es un cuerpo que se mueve todos juntos. Entonces, ¿qué es? Cuando Julio pasó a abrirme la botella, él se movió en un equipo completo sincronizado. Voy a decirle lo que pasó. Escuchó el comando, o sea, por así decir, el pedido. Vino a su cerebro. Entonces automáticamente su cerebro dijo, levántate. Se levantó de su asiento. Ordenó a sus pies para que camine hasta el frente. Sus pies fueron el motor o la capacidad para llegar hasta aquí. Luego, él tenía que destapar la botella, pero no usó una sola mano. Con una mano la sostuvo y con la otra la abrió. Y luego me volvió a pasar. ¿Con qué actitud? Con una buena actitud. En ningún momento se enojó, se molestó, trabajó en equipo. Si la iglesia trabaja de esa forma, es imparable. Dice que cuando uno está solo, Santiago 4:7 dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Ahí está en singular. Dice que cuando yo resisto al diablo, cuando yo estoy solo, el diablo aprovecha para atacarme. Pero la palabra dice en Mateo 18 que cuando nosotros estamos juntos nos convertimos en iglesia, y cuando somos iglesia dice lo contrario, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecen en contra tuya en forma personal. 1 persigue a 1000, 2 persigue a 10,000. Por eso es importante. Ahora, cuando entramos en la palabra unánimes, si yo voy a traducir esta palabra directamente del griego, sonaría así: estaban siendo todos juntos en lo mismo. Esa es la traducción de ese texto de capítulo 2 hecho directamente del griego. Por supuesto, los que son lingüistas, los que son conceptuales, tradujeron que en lo mismo es unánime. En lo mismo significa mismo pensamiento, mismo propósito, misma causalidad, mismo diseño. Estamos trabajando en lo mismo. Cuando trabajamos en lo mismo es que se ocurre la unanimidad. Y ahí hay un punto muy importante que he descubierto gracias a ese fallo gramatical que puse primero juntos y unánimes. Y el Señor me dijo, es imposible estar juntos si no estamos unánimes. Voy a decirlo, muchos de nosotros quizás tenemos un problema matrimonial. Estamos juntos. Sí, casados hace 25 años, 30 años, estamos 17 años casados. Estamos juntos, pero no están unánimes. No están en el mismo sentir. No están en la misma visión. No están en el mismo lenguaje. Entonces es necesario para Dios decir, quiero que primero que la iglesia sea unánime, tenga un solo objetivo, tenga un solo patrón, que tenga un solo camino, que tenga una sola verdad. Y esto se basa en la palabra de Dios. Decía que iba a concatenar historias de la Biblia con respecto a la alianza, al concordar, el acuerdo, la comunión, la unidad. Cuando en Ezequiel 37 le dice, ¿qué ves, Ezequiel? Dice, veo huesos por todas partes, todos muertos y secos en gran manera. Yo no puedo decir, porque yo aprendí también el lenguaje. El lenguaje, muchas veces tenemos que tener cuidado de lo que hablamos. Porque Satanás puede usar el poder de mi lenguaje para hacer lo que yo estoy diciendo. Por ejemplo, digo, tenemos una iglesia seca, lleno de huesos. Y Satanás dice, hecho está.
te voy a secar la iglesia. Por eso es número uno, cuando yo me refiero a la iglesia, me refiero a la iglesia que es santa, irreprensible, sin mancha, sin arruga, con vestiduras blancas. Dentro ahora hay una congregación donde puede haber personas que no son parte del reino, que no somos partes de un todo. Entonces es diferente la palabra congregación. Y diría entonces yo, hay muchas congregaciones donde hay muchos huesos secos, donde no están unidos, secos en gran manera, que ya perdieron la piel. Y Dios le dice una palabra a Ezequiel, le dice, mira, primero lo que tiene que hacer es lanza la palabra, profetiza sobre ello, lanza la escritura. Por eso es muy importante para nosotros, hermanos queridos, quiero decirle algo. El instituto bíblico de la iglesia no es para rellenar un compromiso o un servicio de la iglesia. Y yo le aliento el libro de Hechos de los Apóstoles. Hay 3 libros que a mí me impresionaron en el instituto bíblico, que lo tengo marcado en el corazón. En el instituto bíblico aquí en Paraguay, cuando yo lo hice, me marcó el libro de Hechos, me marcó el libro de Juan y me marcó el libro de Apocalipsis. Algo poderoso recibí en eso, sin menospreciar los sinópticos que son Mateo, Marcos y Lucas. No lo menosprecio, pero esos libros fueron potencialmente poderosos para mí. Me dieron la visión. Cuando se te presenta una oportunidad y no tengas mentalidad, y por favor, yo no sé cuál es su mentalidad, no tenga mentalidad de pobreza, no tengo dinero, pues hable conmigo y yo le voy a enviar la tesorera para que pague por usted. Entonces, hermanos queridos, ¿cuántos de nosotros tenemos cable en la casa? Tenemos internet en la casa. No tienes problemas para pagar tu internet. Y eso te viene por los 300 y 400 mil guaraníes mensuales. Y a ti te ofrecen un curso por 180 mil guaraníes, pero ahí tú no tienes nada. Tú eres pobre. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿por qué es importante la palabra? En estos días, en un grupo de WhatsApp de apóstoles y profetas, donde a mí me colocaron también, no me considero así, siempre me preguntan qué, yo soy pastor. Ya con lo de pastor me es suficiente. Voy a tener que rendir demasiado cuenta como pastor. Imagínense si como apóstol, como profeta, como evangelista, terribles, o como maestro. Pusieron, ¿qué es más importante? ¿El espíritu o la palabra? Qué pregunta tonta entre apóstoles. Y aunque usted no lo crea, comenzaron a discutir que el espíritu y otro que la palabra. Y es tan sencillo, porque quiero decirle que es como para el Espíritu Santo o para Dios, el espíritu es el pie derecho, la palabra es el pie izquierdo. El derecho, el izquierdo, el derecho y el izquierdo, y se mueven juntos. Los dos tienen la misma solidez o profundidad. Porque la Biblia dice, mis palabras que yo le he dado son espíritu y vida. ¿Y quién estaba hablando? La palabra de Dios, que es Jesús. Si usted menosprecia la palabra, menosprecia a Jesús. Porque en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús es la palabra. No menosprecie la palabra. Y tampoco menosprecie el espíritu. Ahora, todos los avivamientos en el mundo, a excepción de Hechos, todos los avivamientos del mundo solo duraron 3 años. Pensacola, Azusa, otro en Texas, en Escocia, todos duraron 3 años. Y la pregunta fue ¿por qué? Porque cuando entró el Espíritu Santo, la gente dejó de leer la Escritura y se volvió místico. Comenzaba a decir, el Señor me muestra que me tengo que quedar en mi casa 2 meses sin congregarme. Aleluya, alabado sea el diablo que te habló. ¿Me estoy explicando? ¿Cómo yo sé que es del diablo? Porque Dios, el Espíritu Santo, no va a ir en contra de la palabra que dice Hebreos 10:25, no deje ninguno de congregarse como algunos lo quieren tener como costumbre. 10:26, porque el que pecare deliberadamente ya no tiene sacrificio por los pecados. Lo que está diciendo, si te dejas de congregar te vas a enfriar, y cuando te enfríes vas a pecar, y cuando peques vas a pecar deliberadamente, y cuando peques deliberadamente se acabó tu salvación.
Y dice de Jesús, el gran maestro, que somos seguidor de él, dice, así como era su costumbre, que se congregaba los días sábados y los otros días enseñaba. Entonces el congregarse es bíblico. El espíritu y la palabra van juntos. Pero aquí ya encontramos dos cosas. Vemos que el Espíritu Santo actúa y cae como fuego sobre el sacrificio de David, de Elías. Luego vemos que el Espíritu, dice, era necesario porque cuando se levantó los huesos, la piel y todo, dice, ahora profetiza al Espíritu, que venga el Espíritu. Ahora, Jesús hace dos oraciones. El apóstol Pablo habla, dice, del vínculo perfecto del Espíritu. Porque, escuche bien, solo el Espíritu Santo nos puede unir. Usted puede colocar dos hierros juntos, pero necesita fuego para unirlos. Usted puede colocar dos anillos de oro juntos, pero el fuego los purifica y los une. Es necesario el fuego del Espíritu Santo. De esa misma manera, lo que Dios está diciendo en su palabra es que necesitamos entrar en el Espíritu Santo. Y ahí entramos en la palabra, primero, unánimes. Qué difícil es, escuche bien, déjeme hacer un juicio. Qué difícil es tratar con una persona que ni él mismo se sabe tratar, que él mismo no se aguanta, que él mismo se siente que es algo que no es lo que Dios dice. Una persona que no tenga identidad, así como surgen ahora los terian que las personas se creen, se identifican con un animal cuando Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Usted y yo tenemos que identificarnos con Cristo, tenemos que identificarnos con Dios. Pero no se preocupe, le doy unos tips para que usted pueda hacer una liberación a un terian. Usted dígale, ven aquí, ahora, siéntese, sit, como dicen en inglés, sit, siéntate. Ahora, espíritu de Firulai, fuera, chao. Ahí ya le mostré cómo se hace una liberación a un terian. Estar juntos lo mismo significa misma motivación. Ahora, otra vez me impacta en el griego porque implica ser, identidad. Estaban siendo de ser. Es algo que todos anhelaban lo mismo. Todos querían la misma cosa. Mismo pensamiento, propósito, meta, finalidad, interés. Respiraban, anhelaban, se sacrificaban todo por lo mismo y buscaban una sola cosa, la promesa y el poder del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Jesús le dijo, vayan a Jerusalén. No les dijo uno a Judea, otro a Samaria, no, aquí en Jerusalén, aquí en nuestra casa, en este lugar, usted y yo juntos, estando unánimes y juntos, con un mismo sentir, un mismo pensamiento, empezamos a buscar el poder de Dios. Sin menospreciar la palabra ni el Espíritu. El Espíritu está sujeto a la palabra y la palabra está sujeto al Espíritu. Los dos van de la mano. Es como la vía de un tren que hacia un lado está el carril derecho y el carril izquierdo. Si uno quita, sale el tren de su circulación. Entonces, es necesario que seamos tocados por el Espíritu Santo. Número uno, usted tiene que resolverse en sí mismo. Eso fue lo que dijo Elías. ¿Por qué ustedes claudican en dos pensamientos? Voy a usar el Salmo 91, pero déjenme utilizarlo de esta manera. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Todos nosotros tomamos el Salmo 91 y cuando vemos una sombra en la noche, cuando escuchamos una voz y tenemos miedo, usamos el Salmo 91. Pero ahí la palabra nos dice que ese es como una, ¿cómo sería? Un objeto, esa es la palabra, gracias Johnny, como un objeto de la suerte que me libra del mal, porque allí dice el que habita, no dice el que visita,
Por eso es muy importante, con todo respeto, decirle, no estoy diciendo que usted no puede visitar la iglesia, usted puede venir a visitar, pero la Biblia dice todos juntos, es difícil trabajar con visitas, porque las visitas no tienen compromiso con nosotros. Pueden venir, disfrutar, estar 3 años, pero no somos lo mismo, no tenemos la misma visión, porque son visitas, son personas que están pasajeramente en un lugar. Pero aquellos que somos de la casa nos identificamos, decimos, soy de la iglesia Caris Ágape. Y a propósito, no lo estoy diciendo porque escuché a alguien y estoy molesto, porque mucha gente dice, ¿será que el pastor está molesto? No, no estoy molesto. Es parte, siempre va a haber visita, siempre va a haber un brujo que venga aquí, siempre va a haber una bruja que venga aquí. Porque ellos muchas veces entran por curiosidad o porque justamente buscan una solución. Quizás no lo toman, pero tienen la oportunidad, todos tienen la oportunidad. Pero todos tenemos que identificarnos y decir, yo soy de la iglesia Caris Ágape. Y escuche bien esto. Hay 2 cosas que yo noto en las personas y no por eso cambia su lenguaje. Muchos me dicen el pastor Javier, pero hay otro que dice mi pastor Javier. En guaraní se dice tuishá, la diferencia. En castellano se dice hay mucha diferencia. Porque de la misma manera que Jehová es el pastor, todos lo sabemos, pero es diferente cuando es mi pastor. Si yo soy su pastor, los pastores que trabajan conmigo son sus pastores y los líderes que trabajan con nosotros son sus líderes. Tiene que tener sentido de pertenencia. Sin ese sentido de pertenencia es imposible. Y no me estoy quejando, yo le estoy solamente enseñando. Como si, ay, pobrecito el pastor, ¿cuánto le llaman? Pues dice, él es, pero es diferente cuando usted dice, mi pastor. Lo mismo que usted diga, Jehová el Señor es el pastor. Pero para mí no es el pastor. Para mí Jehová es mi pastor. Y eso cambia totalmente la historia. Un mismo pensamiento. Cuando hablamos de unidad, en el concepto mundano dice, cada uno piensa lo que quiere, hace lo que quiere, pero vamos juntos en un equipo. En el reino de Dios no funciona así. Jehová es Dios, los principios de la palabra, la visión de Dios sobre la tierra, y eso es lo que nosotros seguimos. Siempre lo he dicho en la palabra y usted lo va a entender mejor ahora. A mí me pregunta, dice, ¿qué tú predicas? Primero, no predico lo que yo quiero. Segundo, no hablo lo que yo quiero. Tercero, no pienso lo que yo quiero. Yo pienso lo que Dios piensa, hablo lo que Dios habla y enseño lo que Dios quiere que enseñe. Porque si no estaría enseñando de mí y no de Dios. Dios quiere que esos dones, talentos y habilidades que tenemos, juntemos. Vamos a suponer, nuestra finalidad es hacer una torta. Tenemos una torta. Estuve preguntando y leyendo un poco y preguntándole a mi esposa cómo se hace una torta. Y me dice que tiene que haber huevo, harina, manteca, leche, azúcar y por supuesto un relleno de chocolate, dulce de leche. Ya termina el culto, vamos ya a almorzar. Nueces, almendras. Y lo que es interesante es que muchos dicen que añaden ralladura de limón que aporta frescura a la mezcla para el pastel y un toque de sabor natural. Intenso sabor a limón reside en los aceites de la cáscara, así que usarla en el pastel o en la torta le dará un sabor intenso y agradable. Gracias, Pastor Fabián, por ser parte de nuestro ministerio. Sí. Están los que somos azúcar y están los que son limón. Cada uno con su parte. Pero escuche,
Yo coloco todo eso, la harina, la leche sí es comible, la manteca se tiene que derretir, se concatenan, se juntan todos, forman como un equipo, pero ese equipo ¿dónde va? Al horno, pasado por el fuego, cocinado, y cuando sale, no sale harina, no sale huevo, no sale limón, no sale azúcar, no sale manteca, sale una torta. Así es el trabajo de la unidad, donde cada uno coloca su sabor, aunque sean sabores ácidos y contrarios. El limón con el azúcar se conjugan y dan un sabor hermoso, un sabor agradable al paladar, y nos permite a nosotros tener el fin que deseamos. Yo suelo reírme de las películas de Hollywood, la americana. ¿Por qué me río? Porque hay una realidad en lo que usted ve y una realidad en lo que es. Y normalmente muestra a los jóvenes, aunque yo le digo, no veo películas románticas. No me gusta porque muchas veces 5 minutos es para una escena. Sale el hombre en la cima de una montaña bajando, corriendo, y la mujer está en la playa 3 minutos, 2 minutos, 5 minutos, todavía no está llegando, y cuando llegan se abrazan. 5 minutos de mi vida perdí para ver esa escena. Aquellos que nos gusta la película de acción entendemos. Yo ya quiero que por el camino pise una mina, ¿verdad? Que algo explote en el horizonte. En las películas románticas muestra, dice, es que tanto nosotros estamos unidos porque a los dos nos gusta el chocolate. A los dos nos gusta ir al cine. Los dos tenemos los mismos hobbies. Y los dos esto, los dos aquello. Y luego cuando usted está casado a los 2 meses, ni le importa el chocolate, ni le importa nada, porque usted se está peleando con una persona que no está de acuerdo con usted en otras áreas. ¿Qué chocolate ni qué nada? ¿Me estoy explicando? Entonces las películas románticas te dicen, ay sí, nosotros, es que todos juntos nosotros nos queremos, nos amamos. No, voy a interpretar de 2 formas lo que dice Efesios. Uno dice soportándoos, perdonándoos. En algunos casos hay que soportar a algunos hermanos y hay que perdonar a los hermanos. Que levante la mano. Como dice esa canción, esa alabanza de adoración de Dios, dice, que levante la mano, que no sufrió un adiós. Que levante la mano, que no sufrió por amor. Perdóname, Padre. Yo le haría una pregunta. Usted tiene 10 años de casado. Le pregunto, esposa, ¿cuántas veces usted le perdonó a su esposo en esos 10 años? No le pregunto si se peleó. ¿Cuántas veces le perdonó? ¿Me pueden prestar una calculadora científica, por favor? Ahí no se hace aritmética, se hace potenciación. En otras palabras, Dios dice, el hermano te va a fallar. ¿Sabe que muchas veces siento? Yo he escuchado esto, y no lo digo con dolor porque cada uno tiene su rincón y su lugar. Personas que se me acercan y me dicen, pastor, yo no conozco un mejor pastor que usted. Es espectacular, me dio palabras precisas, me ayudó en el momento. Han pasado 5 años, pero voy a tomar otro rumbo ahora. Y ahí ya aparece el famoso, el Espíritu Santo me habló, le culpa, pobre Espíritu Santo, que Dios le habló que se tiene que salir de la iglesia. No fueron muchos. Yo no digo nada, porque cuando ya se le entró el bichito ya no hay forma de cambiar eso. Solo Dios puede hacerlo. Pero lo raro es que te dicen, vos sos el mejor pastor del mundo. Yo ya escuché varias veces. Y descubrí por qué.
porque realmente para esa persona era el mejor pastor. Pero si era Ujier, se peleaba con el otro compañero Ujier, y por culpa del Ujier salió de la iglesia, que eran compañeros. Eran de la alabanza, y por culpa de que los dos estaban en la alabanza y no se podían ver, entonces salieron de la alabanza. Es por causa del hermano que no le saludó. Y me di cuenta que yo no era el culpable. Pero después yo comencé a mejorar mi apología, mi defensa, decirle, le pregunto, ¿Dios te dañó? No. ¿Te dañó la iglesia? No. ¿Te dañé yo? No. ¿Un hermano te dañó? Sí. Dice, entonces tú colocas en el nivel de un hermano a Dios, a la iglesia y al pastor. ¿Me estoy explicando? Entonces salí porque se peleó con el hermano que no se entendía. Y cierro con esto, qué gusto. Estoy ungido, 11:25. Espero no mentir. Fuimos a ministrar en mi primera administración como predicador fuera de la iglesia. Ya pasaron como 25 años, no sé, 25, 30 años. Fui a un campamento de la alabanza y la adoración en Ciudad del Este. Le comento que en esa época, ¿te acuerdas, Fernando, Johnny? Hermano querido, la alabanza era alabanza. Sin menospreciar lo que es ahora. Es donde la gente, había 500, 600 personas en un lugar saltando, gritando. Y usted ministraba en la adoración, la gente caía bajo el poder del Espíritu Santo, hablaba en otras lenguas. ¿Se acuerdan? Impresionante. Y fui a Ciudad del Este. Y por supuesto yo preparé mi mensaje. Hice la primera noche del viernes. Había sábado de mañana, sábado a la noche. Y me tocaba el viernes, el sábado y el domingo a la mañana para cerrar. No podés improvisar. Porque cuando tú estás tocando entre músicos, los músicos no escuchan lo que tú dices, miran tus acordes. Los músicos entienden. Escuchan los arreglos, las fallas, los tonos, los semitonos, porque tienen un oído diferente. Hermano querido, no le voy a mentir, ese viernes el poder de Dios fue extraordinario. Palabra profética, guerra espiritual, liberación. La gente se liberaba. Liberación en un grupo de ministros de casi 120 músicos, cantantes de Ciudad del Este, de todas las iglesias estaban ahí en ese campamento. Dios mío, decía, esto es, ¿cómo se puede superar? Y perdón, yo prediqué el sábado a la mañana y otra persona predicó el sábado a la noche. Ese sábado a la noche, hermano querido, oh Dios mío, hernias desaparecían literalmente. Una persona que estaba paralítica se levanta. Una persona que estaba con problemas de suicidio recibe el bautismo del Espíritu Santo con espíritu de gozo. Y a mí me tocaba predicar el domingo a la mañana. Y yo le dije, Señor, ¿qué más puedo predicar si ya pasó de todo? Visiones. Pero una persona el sábado a la mañana fue tocado por el Espíritu Santo y me dice, nosotros tenemos 3 equipos de alabanza. Va relacionado al tema de equipo, unidad. 3 equipos de alabanza. Hermano querido, ayunamos 2 veces por semana. Oramos juntos, comemos asado juntos. Todo eso. Y en 6 meses algo pasa y se destruye nuestro grupo de alabanza. Y tenemos que volver a formar cada 6 meses. Volvemos a tener, volvemos a juntar, juntamos los trozos de lo que quedó. No avanzamos, pastor. ¿Por qué? Porque mi mente natural, escuche, yo le diría, ¿y ustedes ayunan? ¿Y ustedes oran? ¿Y ustedes se toman de la mano para orar antes del culto? Dice, todo hacemos.
¿Qué le falta? A propósito, esta es la historia de por qué nace el nombre de la iglesia, Caris Ágape. Era el domingo, a las 10 de la mañana empezaba el culto. Y dije, Señor, me quedé sin prédica. No sé qué decir, no sé qué hacer. Y le dije a una persona, ora por mí. Le dije, quiero estar bien porque, no sé, le dije, ya me supera esto. Ya hubo de todo, pero le estoy diciendo milagros, pero que sería, que no se podría emular, no se podría comparar o superar. Literalmente el Cari en potencia al 100%. Cari 100%. Y entonces, como también ellos son músicos, cantantes, etcétera, yo me paré aquí con mi cuadernito, cuando se usa cuadernito, y me paré aquí y no tenía que predicar. Y entonces, como soy músico también, dice, chulea un poquitito, hermanos, vamos a cantar primero una adoración y vamos a ministrarle al Señor. Y empecé a cantar. Y ya cuando estaba a punto de terminar el mensaje, ¿qué digo, Señor? Ministro, ¿qué hago? Porque yo hasta aquí me quedo. Y el Señor me dio una revelación y me dijo, yo permití que escuche ese problema, porque mi iglesia ayuna, mi iglesia ora, mi iglesia lee la palabra de Dios. Esos músicos ayunan, oran, buscan, se toman de la mano, pero el baterista no le soporta al bajista, el bajista no le soporta al de la segunda voz, el de la segunda voz le tiene envidia al de la primera voz. Y me dice, hay Caris, pero no hay Ágape. Y me dijo el Señor, este es tu mensaje. Imagínense, fue el mensaje que lo hice en un minuto. Decía, 1 Corintios 12, todos los dones. Caris, potencia, plenipotencia del poder de Dios. Y dice el Señor, dice, ¿de qué te sirve tener caris? 1 Corintios 12, si no tienes amor. Entonces digo yo, ¿no necesito los dones? Claro que sí, dones, ministerio, operaciones, pero también necesito el amor, que es el vínculo perfecto del Espíritu Santo que hace que, como en Efesios, Filipenses capítulo 2 dice, que tengamos a otros como superior a nosotros mismos, que somos parte de un cuerpo. Y entonces el Señor me dice, llévales y enséñales sobre mi caris. Porque si ellos no se aman, no sirve de nada los dones. Y me dijo, lee Corintios 13. Y le dije a la gente, hermano, ahora coloque su nombre en ese lugar. Si yo tuviese lenguas, pero no tengo amor, de nada me sirve. Y de repente el Espíritu Santo cayó. Y le dije, quiero que cada persona y cada grupo de alabanza se unan, se toman de las manos y pídanse perdón. Y escuché a la gente abrazando y llorando y diciendo, verdaderamente no te soportaba, verdaderamente no te aguantaba, te soportaba pero no te tragaba. Y empecé a escuchar un avivamiento de que personas confesaban. Y en ese momento el Señor me dice, quiero enseñarte algo más. No solo hay un bautismo de poder, hay un bautismo de amor, hay un bautismo del Espíritu Santo que es el amor, que es el vínculo perfecto. Y ese fue el que derramé en Hechos capítulo 2. Y cuando derramé el Espíritu Santo, hablaban una misma cosa y todos hablaban conforme al Espíritu Santo. Y en ese momento el Señor me dijo, sopla. Y cuando soplé, toda la iglesia cayó a los pies del Señor. Toda la iglesia, toda, y 120 personas al piso, bautizado en amor, abrazándose. Porque ¿de qué sirve echar fuera demonios? ¿De qué sirve sanar los enfermos si no tengo amor? Nada soy. Y si tuviese la fe para traspasar una montaña a otro lugar, ¿de qué sirve si no tengo amor? Entonces Dios dice, para estar unánime es necesario amarnos los unos a los otros. Y dentro de eso significa que dentro de muchas veces de tu matrimonio, tu hogar, tu familia, tu ministerio, tú no tienes que descubrir la desnudez de tu hermano. No es el pecado. Si es pecado, habla con el líder, dile, ¿sabes qué? Le he visto haciendo esto es incorrecto. Pero cubre, porque todos nosotros tenemos desnudez.
porque todos nosotros tenemos fallas, porque todos nosotros tenemos defectos. Y yo quiero decirles, ¿sabe por qué nosotros en esta iglesia tenemos casi 4 o 5 pastores? ¿Sabe por qué tenemos? Porque esos pastores me cubren a mí en lo que yo no sé hacer. Mi esposa me cubre en lo que yo no sé hacer. En lo que yo sé hacer soy bueno, pero en otras cosas soy malo. Entonces ellos me cubren. Y entonces cubrimos la desnudez de Fabián, cubrimos la desnudez de Juan Ojeda, cubrimos la desnudez de Betty Ojeda, cubrimos la desnudez de Beatriz. No estoy diciendo pecado, no me confunda. Cubrimos la desnudez de Pastor Mayereyer, la pastora Lilian. Cubrimos la desnudez. Porque hay veces que vas a cometer errores, pero el amor es el que consolida. Y yo te voy a decir algo muy importante. Cuando tú te casaste, la mujer que te vio dijo, qué churro este hombre es, qué hermoso, qué caballero. Pero a los 3, 4 meses descubriste que no es el caballero. Tu príncipe azul se convirtió en un príncipe negro. Pero ¿sabes por qué todavía tiene 10 años de casado? Tiene 15 años de estar juntos. ¿Sabes por qué? Porque le amas. Y le amas, por eso le pasas por alto los errores. O que se levante una mujer que diga, mi esposo es perfecto. Nunca comete errores. No hace nada indebido. Claro que sí. Pero ¿sabe qué es lo que nos mantiene? El amor. El amor. Porque muchas veces ya queremos ir a Efesios 5 cuando decía, despojados del viejo hombre. Ese es el texto preferido de tu esposa. Despojado del viejo hombre. Quiero en esta hora solemnemente decirle que el Espíritu Santo quiere bautizarnos en ese amor. No es solo hablar en lenguas. ¿Sabe por qué estoy predicando esto? Me dijo el Señor, no va a faltar los milagros, no va a faltar las sanidades, no van a faltar los prodigios, no va a faltar la gente que se libere en el templo. Pero espero, me dijo el Señor, que lo que nos falte sea el amor entre ustedes, la comprensión, el perdón. El soportar no solamente implica soportar en el hecho de que es inaguantable. Soportar significa yo estoy a tu lado para llevar junto la carga. Padre, en el nombre de Jesús, sopla con tu Espíritu Santo. Si los músicos me ayudan, por favor. Señor, perdónanos. Quiero limpiar mi corazón. Personalmente no me viene ningún nombre de ninguna persona en la cabeza, pero tú escudriñas todo. Si es necesario pedir perdón, yo pido perdón. Hermanos, yo le he fallado. Y siempre suelo decir, no porque yo quisiera, es debilidad, fragilidad, carácter, temperamento, pero yo quizás le he fallado. Y usted nunca se me acercó, pero si usted se me acerca, yo le digo, sí, perdóname. Una persona una vez se me acerca después de una reunión de grupo de alabanza y me dice, pastor, lo que vos dijiste me dañó. Y no justifiqué, le dije, ¿en serio? Sí, me dañaste. ¿Podrías darme tu perdón, por favor? ¿Podrías facilitarme de pasar por alto? Aunque lo único que te digo, no lo hice con intención, pero yo no me excuso, te pido perdón. Al final la persona fue una de las personas que más me amaba. Dios no perdona excusas, Dios perdona pecados. Espíritu Santo, por favor, yo te necesito. Tenemos una visión. ¿De qué sirve estar juntos, pero no estamos unánimes? Primero, me perdono a mí mismo. Personalmente soy perfeccionista. Me golpea mucho mis errores. Me perdono a mí mismo. He fallado, he fracasado. A veces me siento frustrado porque puse metas en mi corazón y no lo alcancé. Y me autocondeno, me siento culpable. Perdóname, Padre.
Quiero estar en paz conmigo mismo y contigo. Perdóname, Padre, porque tú me amas, pero no estoy a la altura de tu amor. Perdóname, Padre, porque no estoy a la altura de ser un buen padre, ser un buen esposo, ser un buen pastor. Perdóname, Padre, y que el pueblo me pueda conceder su perdón, su gracia. No excuso, he cometido errores y horrores, pero lo que yo sé que necesito es tu Espíritu Santo. Sin tu Espíritu Santo nada puedo hacer.